Con el muy buenos días a los señores congresistas presentes, siendo las 9:55 del día miércoles 16 de marzo 2016, la asistencia, la presencia relevante y comprometida con el país y con la comisión del congresista Mauricio Mulder y del congresista Julio César Gagó, y quien habla, congresista Gustavo Rondón Fudinaga. Vamos a iniciar la 16ª sesión ordinaria perteneciente al miércoles 16 de marzo de nuestra Comisión de Fiscalización y Contraloría. En espera del quórum reglamentario, iniciamos esta reunión y de inmediato vamos a la forma de sesión informativa. Tenemos la presencia de los señores Rafael Trujillo Pérez y del señor Rolando González Jara, que les vamos a dar por espacio de 5 minutos para que informen acerca de una denuncia alrededor de los bonos agrarios. Así que vamos a darle la presencia al señor Rafael Trujillo y al señor Rolando González. Por 5 minutos, por favor, los congresistas y la comisión le escuchan. Buenos días. Señor presidente, buenos días, señores congresistas. El tema lo voy a tratar de resumir de la manera más simple posible para que sea fácil de entender. En el año 2001, el Tribunal Constitucional falla ordenando el pago actualizado del justiprecio de la reforma agraria, que todos conocen por historia, fue consecuencia de la expropiación de la época de Velasco. Hasta ahí, el fallo que tenía que cumplirse, no había ningún problema, todo estaba ordenado. En 2006 ingresa al Perú un fondo cuyo nombre es Gramercy a comprar estos títulos de deuda. El fondo Gramercy es un fondo que tiene sede en Estados Unidos y que es un fondo denominado buitre que compra títulos de deuda a precio de remate. En ese momento, cuando tomo conocimiento de este tema, lo pongo en conocimiento del gobierno del señor Toledo, que estaba ya de salida, y el gobierno del señor Toledo, a través de una comunicación desde el Ministerio de Economía, señala de que es un tema entre privados y que si los expropiados, tenedores de estos bonos, quieren vender al fondo Gramercy, es un asunto que les interesa solamente a ellos. Lo que llamaba la atención, dado que al final el Estado le iba a tener que pagar este fondo, con condiciones probablemente distintas. Luego, el año 2009, ya en la época del gobierno del señor Alan García, la actual vicepresidenta de la República del Perú, a través de una moción que se presenta en ese año, el 2 de septiembre de 2009, solicita que se forme una comisión investigadora alrededor de la compra de esos bonos por este fondo. ¿Por qué? Porque llamaba la atención de que durante el gobierno del señor Toledo y durante el gobierno del señor García no se hubiera tomado ninguna medida para evitar que este fondo siga comprando la deuda. Entonces, en ese momento, ya en la época del gobierno de García, cuando como abogado me tocó participar en el proyecto de ley para ese fondo, se estaba discutiendo también el pago. Al momento del término del gobierno, el actual presidente de la República, en ese momento recién electo, dice, no le paguen a nadie, no le paguen este fondo, no le paguen a nadie, voy a un lobby. Y dice, el mismo señor Humala. Y dice, ¿sabe qué? Eso no se debe pagar y tal. Viene la época del gobierno del señor Humala y ahí es donde viene el tema ya más grave. El Tribunal Constitucional, a través de una resolución fraudulenta, incorpora a estos compradores de bonos sin ser parte del proceso para que se les pague la deuda, llamándolos con un nombre que coincide en el tribunal cesionarios. Entonces, en el momento que yo percibo que a esta gente se le va a pagar de manera ilegal, le pongo en conocimiento este tema al TC, al despacho, al presidente de la República, y al final el tema termina en el Congreso de la República a través del abogado del procurador. ¿Y qué dice el procurador? Que como yo no avisé a tiempo, ojo, yo no avisé a tiempo al Estado respecto de esta ilegal incorporación,
ya se habían agotado todas las acciones legales que se podían hacer y el Congreso ya no podía hacer nada para evitar que se le pague este fondo. Oh, sorpresa. Si yo no le aviso al Estado cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no lo hace el abogado? O sea, no tiene ni pies ni cabeza que el abogado diga que porque yo no le avisé a tiempo al Estado peruano, cosa que es falsa, ellos no podían defenderse de esta indebida incorporación. Pero ¿cuál es el fondo del tema que llama más la atención? Y qué es lo que realmente va a ser probablemente el escándalo de corrupción más grande de la historia del Perú. Que he tomado conocimiento de que muchos políticos durante estos gobiernos han comprado títulos de esta deuda. ¿Y por qué esto es un fraude? Por una razón muy simple. La condición para que esta deuda sea vendida a precio de remate es el no pago. Entonces, si tengo gobiernos que no pagan la deuda deliberadamente para que la gente se obligue a rematarlos y parte de estos compradores son los mismos políticos de turno, todo esto es un fraude, porque se van a pagar a sí mismos. El punto es, alrededor de todo este tema, hay un acto de corrupción que incorpora al gobierno del señor Toledo, al gobierno del señor Alan García, al presente gobierno, por su inacción respecto de este fondo y la compra de esta deuda. ¿Cómo vamos a saber quiénes han sido los políticos que han comprado esta deuda o que han comprado estos bonos? Muy simple. Cuando se presenten a cobrar, cuando vayan con estos títulos de deuda al Ministerio de Economía, van a tener que dar la cara. En ese momento sabremos quiénes, con nombre y apellido, son los que, aprovechando el incumplimiento, que ya no es incumplimiento, sino es un acuerdo para dejar de pagar para que la deuda se remate, han comprado esta deuda a precio de remate. Okay. El tema puntual es el siguiente. Desde que ingresó el Fondo Gramercy hasta el día de hoy, el gobierno peruano, a través de estos 3 periodos, no ha tomado ninguna medida contra este fondo. Este fondo va a ingresar a cobrar esta deuda de manera fraudulenta. En esta última etapa, el Estado argumenta, a través del Procurador del Congreso de la República, que no ha podido hacer nada para defender al Estado peruano porque no tomaron conocimiento a tiempo de lo que yo les había planteado. Como abogado, yo solamente soy un abogado que defiende a sus clientes. Yo no defiendo al Estado peruano. El abogado es el abogado del Congreso. Y él no puede argumentar que dejó de actuar porque no le avisaron a tiempo. Otra cosa más, y ahí hay un elemento adicional. Durante el gobierno del señor Paniagua se formó una comisión para el pago de esta deuda, que elaboró un informe de más o menos de este vuelo, en el que se establecía cuál era la naturaleza de la deuda, a quién se la debía pagar, a quién no. Si ustedes le piden la copia de ese informe al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que lo tiene o que lo debería tener, dicen que se ha perdido. Si ustedes lo piden en este momento, el informe ya no existe. En ese informe se decía por qué a Gramercy no se tenía que pagar, ni a los compradores de bonos. Entonces tenemos un Estado que, debiendo defender los intereses del Estado, no hace nada para defenderse respecto del ingreso de este fondo. Tenemos un informe de una comisión del propio Estado peruano que establecía la naturaleza de la deuda y que, oh sorpresa, se ha perdido. Tenemos a un procurador del Congreso de la República que, lejos de defender los intereses del Estado peruano, argumenta que no se le pasó la voz a tiempo para que hiciera su trabajo. Entonces, ustedes saben, como congresistas y como personas que ya pues tienen tiempo en este tema, que las casualidades no existen.